Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mano a Mano. Hoy vamos a hablar de un asunto tan apasionante, tan interesante y tan relevante para nuestros propios intereses como son las elecciones alemanas de este domingo. Hemos querido dejar pasar unos días porque es verdad que nos jugábamos mucho. Para empezar, porque estaba en juego pues un auge de la ultraderecha muy trascendente por lo que podía tener de influencia en lo que pasara en el propio continente europeo, porque estábamos viendo cómo Elon Musk, el trumpismo, estaba intentando influir en los resultados de esas elecciones alemanas y además pues, porque por la propia tradición que tiene Alemania, ¿no? de su pasado nazi, pues nos parecía que, bueno, que derribar ciertas barreras iba a tener una influencia, iba a provocar un pesimismo quizá grande. Más allá de eso, y ya que conocemos los primeros resultados, que no han sido pues muy distintos a los esperados, nos hemos tomado estos días de reflexión para poder ver un poquito en perspectiva qué efecto tiene y a lo mejor la idea y el panorama que tenemos por delante no es tan negativo, ¿no, Javier? Sí, bueno, yo creo que en el tema de las elecciones alemanas había dos temas centrales que interesaban no solamente en Alemania, sino en el conjunto de la Unión Europea y, por extensión, prácticamente afectaba geopolíticamente a los equilibrios en todo el mundo, ¿no? El primero era si la extrema derecha conseguía romper el cordón sanitario que ha habido en Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial o no lo conseguía. Y entonces la extrema derecha, que ha tenido todo el apoyo de Trump y todo el apoyo de Elon Musk, que ha estado en los mítines de Alternativa para Alemania y que ha puesto el antiguo Twitter X al servicio de Alternativa para Alemania, conseguía realmente romper ese cordón sanitario y no lo ha roto. Ha tenido un incremento notable de votos. Es verdad que es la primera vez que la extrema derecha es la segunda fuerza política en Alemania, pero es un incremento de votos estéril. Políticamente, Alternativa para Alemania no ha conseguido romper el cordón sanitario y al no conseguir romper el cordón sanitario queda como un cero a la izquierda que no va a poder participar en las grandes decisiones ni influir en la dirección política del país. Y además, porque los lugares, los Länder en los cuales la extrema derecha ha obtenido esos resultados, que lo que han permitido ser el segundo partido, son los Länder ahora mismo más empobrecidos que pertenecen a la antigua República Democrática Alemana, con la población más vieja, con un caos demográfico extraordinario y por lo tanto la proyección de futuro que tiene es prácticamente mínima. Entonces, esa primera batalla de que la extrema derecha alemana podía participar en la dirección política de Alemania y cambiar en consecuencia el futuro del conjunto de la Unión Europea, esa se ha despejado. Y en segundo lugar, hay otra más importante, la autonomía de Alemania, que Alemania defienda una política de autonomía respecto de Estados Unidos en todos los órdenes, empezando incluso por la autonomía militar, y eso el que va a ser canciller lo ha dejado meridianamente claro. Por lo tanto, una política pro integración europea, una política favorable a la integración europea, ya que la Unión Europea se autonomice de Estados Unidos y tenga una política propia en todos los terrenos, en todos los ejes en los que tiene que tenerlo, ¿no? Empezando por el militar, la inteligencia artificial, recursos naturales que se tengan que utilizar, como todo lo que hace referencia a las tierras raras. Posiblemente esto va a tener mucha influencia con respecto a la no integración, a la que no pueda comprar Groenlandia Estados Unidos. Es decir, hay muchos elementos que son positivos y que indica que el cuerpo electoral alemán, los ciudadanos alemanes, han resistido la política de agresión que suponía la intervención de Estados Unidos, de Donald Trump y de Elon Musk en la campaña electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos estar relativamente contentos de lo que ha sido el resultado electoral. Está bien habernos tomado estos días de reflexión porque es verdad que más allá de eso que has dicho, ¿no? Que es que nos encontramos con que Alternativa para Alemania es la segunda fuerza, el hecho de que no vaya a tocar gobierno, en consecuencia, no vaya a marcar los rumbos, el rumbo, vaya a participar en el destino de Alemania y por tanto de la Unión Europea, es muy buena noticia y yo creo que además nos permite ser más fuertes, ¿no? Y pensar que es que la Unión Europea
es donde tenemos la salvación frente al trumpismo, que el único camino ahora mismo es más Unión Europea, no menos, y que aquellas fuerzas que se dicen patrióticas, como por ejemplo Vox en España, que en el fondo son fuerzas serviles de Estados Unidos y al servicio vasallo de otros países, no tienen futuro. Tenemos que tener claro que ese no es el camino y nos toca reforzar nuestra autonomía y nuestra posición pro Unión Europea, porque yo creo que es lo único que salva nuestro sistema de valores democráticos, de Estado social, frente a lo que se nos está vendiendo desde el otro lado. Sí, sí, no, incluso también es que es muy importante, por ejemplo, la influencia de las elecciones alemanas en, por ejemplo, la reacción que ha tenido el candidato que fue del Frente Nacional en las elecciones, que se ha negado a participar en el debate que estaba teniendo lugar en Washington como consecuencia de que Steve Bannon hizo el saludo nazi. Y la reacción frente a ese saludo nazi de Bardella ha sido Sí, simplemente no participar. Lo contrario de lo que hizo Abascal, que sí se quedó sí. y que se ha quedado que ha reaccionado. El FAES ha hecho un comunicado brutal, ha hecho un comunicado brutal contra esa reunión de extrema derecha, de derecha en Washington, diciendo que eso se parece a una reunión de derecha, lo que el Palmar de Troya que ha sido el comentario que ha hecho. Y entonces y el ataque ha sido brutal, brutal contra Pascal y en cierta medida diciéndole indirectamente a Núñez Feijóo que ya está bien de tener esa posición tan reservada, que Trump es el enemigo, que Trump es no es en absoluto el aliado y que hay que ponerse a no aceptar, a chocar frontalmente contra ellos y a ir contra Vox por su tibieza o por su participación en ese tipo. Entonces yo creo que las elecciones alemanas han fijado dos cosas. Primero, no al fascismo, no al fascismo, no se puede aceptar esto, sí a integración europea y a una integración europea autónoma y además que va a tener, vamos a ir comprobando porque lo de Ucrania estamos viendo hoy, por ejemplo, cómo la política de extorsión de Trump parece que se va abriendo camino en relación con Ucrania, pero bueno, vamos a ver realmente qué es lo que acaba pasando con eso, porque yo creo que ahí va a haber resistencias muy fuertes, como la va a haber en más sitios. La va a haber en más sitios. En Canadá ya las está viendo fortísimas frente a Estados Unidos y estamos viendo como en la última competición de hockey sobre hielo, que es la competición importantísima en Estados Unidos y Canadá, el partido de Montreal, el abucheo al himno americano ha sido brutal y el enfrentamiento contra Estados Unidos, ¿no? Y la defensa de la identidad canadiense, los canadienses, nosotros queremos seguir siendo canadienses, nosotros no queremos ser el 51 estado de Estados Unidos y eso pues se va viendo, el derrumbe de las ventas de Tesla en el continente europeo también y la reacción que se está produciendo frente a ello. Es decir, o sea, hay elementos que indican que la resistencia frente a la estrategia de agresión y de extorsión de Estados Unidos está empezando a activarse y eso es buena noticia. Eso es buena noticia porque ese es el camino, el único camino prácticamente que tenemos para que Europa sea Europa y para que Europa tenga además una influencia en el resto del mundo frente a lo que es el modelo americano que quieren imponer. Muy bien, pues seguimos atentas a cómo va evolucionando todo y nos quedamos con esa idea, ¿no? La creencia de la fortaleza que tienen nuestros valores democráticos frente a este modelo de agresión colonialista, trampista, fascista, ¿no? Y que Europa tiene elementos para poder resistir y que las elecciones alemanas, a pesar de que el resultado haya podido parecer un poco mareante al principio, vamos a llamarlo así, en realidad es bueno porque en Alemania han sabido establecer un cordón sanitario. La AfD no va a gobernar y por tanto no va a marcar el destino ni de Alemania ni de Europa y vamos a confiar en que eso siga siendo así, en la fortaleza de los valores de la Unión Europea. Muchas gracias, Javier. Seguimos. Gracias a ti, seguimos.